Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo día leyendo la palabra de Dios y dejando que Dios siga ministrando nuestros corazones. Es el día 57 de nuestro devocional y se llama Equipamiento de un consolidador. Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor, el gran perseguidor de la iglesia, quien luego sería el gran apóstol Pablo, necesitó la atención de alguien que con paciencia le enseñara los primeros pasos en la vida cristiana. El Señor le confió esa tarea a Ananías, quien al principio puso reparos, considerando la terrible fama de Saulo. Sin embargo, finalmente llevó adelante el encargo de Dios con éxito. Al leer esta historia podemos descubrir las características de un buen consolidador. En primer lugar, ser una persona que esté en comunión con Dios. El Señor le habló a Ananías tan claramente que le indicó la dirección exacta del lugar donde debía ir. En segundo lugar, ser alguien osado. Ananías obedeció la orden de ir a orar sabiendo lo agresivo que era Saulo. En tercer lugar, ser trabajador y esforzado. Puede suceder que tengas que visitar a alguien y no tengas ganas de hacerlo. Ananías fue a realizar esa consolidación sin tener ningún deseo de hacerlo. Pero te animo a ponerle carácter a esta oposición espiritual y a que puedas hacerlo bien y en tiempo, con ganas o sin ellas. En cuarto lugar, debe operar en lo sobrenatural. Ananías oró y al instante cayeron como escamas de los ojos de Saulo y éste recobró la vista. Un milagro físico, pero también un simbolismo de que la correcta enseñanza de un obrero a una persona recién convertida puede hacer que escamas espirituales caigan para comenzar a comprender las cosas de Dios. En quinto lugar, ser una persona de fe. Tener la expectativa de que esa persona que estamos visitando puede llegar a ser un gigante de Dios tal como lo fue Pablo. Cada vez que salgas a visitar a una persona nueva en el Señor para ayudarla a crecer, el reino del Señor se extenderá más, habrá buen fruto y para tu vida vendrán preciosas recompensas del cielo. Jesús, enséñame a ser un buen consolidador, a tener una mayor comunión con vos para escucharte, a ser valiente y osado en cada visita para que active lo sobrenatural y los milagros sucedan. Amén. Acá tenemos la historia de un muy buen consolidador, un consolidador que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Como buenos consolidadores debemos tener esta comunión tan íntima con el Espíritu Santo que Él nos puede dar un dato específico de la persona que vamos a consolidar. ¿Qué hacen los consolidadores? Son esos papás espirituales que atienden a hijos espirituales que recién han nacido. Y como consolidadores tenemos un arduo trabajo para que los bebés espirituales puedan crecer, así como los bebés que nosotros tenemos también tienen que ser atendidos cuando se le da la mamadera, cuando se le cambian los pañales. Así nosotros tenemos que atender como consolidadores a las personas que recién conocen a Jesús. Por eso la importancia de tener una intimidad íntima con el Espíritu Santo para ser sensible a lo que Él quiere que hagamos con las personas que necesitan conocerlo. Necesitamos ser hijos de Dios osados, valientes, obedecer una orden. Y aunque parezca que esta persona como Saulo, que fue quien asesinó a cientos de cristianos, Jesús se le reveló. Y Ananías tuvo que obedecer la voz de Dios diciéndole, anda a su casa, anda a atenderlo y anda a enseñarle. No importa qué tipo de persona fue la que tenemos que visitar o consolidar. Lo importante es que llevemos el amor y la palabra de Dios.
También necesitamos ser hombres y mujeres que el poder de Dios se manifieste de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Así como Ananías oró y se produjo un milagro físico, así también se produjo que la ceguera espiritual caiga de la vida de Saulo. Y esto permitió que Saulo conociera de Jesús, esto permitió que Saulo conociera de la palabra de Dios, y esto hizo un cambio radical en su vida. De ser un perseguidor y de matar cristianos, Saulo pasó a ser el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por un consolidador que estuvo bien equipado, un hombre osado, un hombre de comunión, un hombre que manifestó el poder sobrenatural de Dios. Y debemos dejar que Dios se manifieste en nuestra vida como consolidadores y que las personas que estamos formando, consolidando, puedan crecer espiritualmente. El reino de Dios se va a seguir extendiendo a través de excelentes consolidadores, bien equipados de la palabra de Dios, de la intimidad de Dios y del poder sobrenatural manifestado en cada uno de nosotros.